Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hoy, 28 de junio del 2020, una vez más le damos gracias a Dios porque hace posible que a través de este medio estemos transmitiendo su palabra. Gracias le damos por todos los hermanos y amigos que nos escuchan fuera del país, Buenos Aires, allá en la República de Argentina, Madrid, Barcelona en España, Milán en Italia, Chicago, Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, Texas me estoy olvidando, donde está nuestro copastor, el hermano César Tola. Y también aquí en Guayaquil, Ecuador, también aquí en nuestro país, aquí en la costa, en la sierra. No creo que hemos llegado al oriente, sin embargo, estamos siendo en estos momentos transmitidos para Quito, para Manta, para esa zona de Palenque, para la zona de Sara Guerrero, allá en el Empalme, Santa Lucía, aquí en la provincia del Guayas, en San Borondón también, en la Veldaca, Durán, en la urbanización Castilla, es decir, en todos los lugares donde Dios ha permitido que podamos llegar domingo a domingo desde hace ya casi 4 meses en este tiempo que no hemos podido llegar a nuestra congregación. Le damos gracias a Dios, como digo, y ponemos este tiempo en manos de Él para decirle: Padre amado, gracias te damos porque haces posible que tu palabra llegue. Pon pues en la boca de quien predica lo que tú deseas a través de tu Santo Espíritu, Padre. Y asimismo, que todos los que escuchan abran ese oído espiritual para que puedan recibir lo que cada uno de nosotros necesita. Padre amado, este tiempo para ti, este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bien, luego de estar nosotros 3 meses en casa, en este mes de junio, acá en Guayaquil, Ecuador, se reiniciaron el reintegro, digamos, a las diferentes actividades. Y en estas últimas semanas se ha dado el regreso al trabajo de muchas personas, el regreso al comercio, el regreso a los diferentes negocios, el regreso a las actividades escolares que, aunque en línea, ya se comienzan a cumplir. Es decir, estamos tratando de retornar a la vida diaria, de retornar a nuestra vida normal. Pero no debemos olvidar que nuestro regreso más importante es nuestro regreso a comunicarnos con nuestro Dios. Es decir, volver más fuerte a la vida espiritual debe de ser la meta a cumplir por todos los cristianos. En nuestro caso, como iglesia, altar cristiano de oración, vemos que tenemos nuevos hermanos. Vemos que a través de nuestras prédicas se conectan nuevos creyentes. Y realmente yo he sentido quizás una balanza un poco desmedida a favor de los nuevos creyentes, mientras que he sentido preocupación de que los antiguos creyentes, por así llamarlos, porque no hay este término bíblico, pues sino por así llamarlo, a los que venían asistiendo regularmente a la iglesia, parece como que están un poco separados, un poco alejados del camino. Y sí, esto ocurre, mis hermanos, cuando nosotros dependemos de una iglesia, que ya hemos dicho que así la tenemos denominada como iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero esas paredes le hemos dicho que se denomina iglesia. Entonces, cuando dependemos de esas 4 paredes, cuando dependemos de un culto, cuando dependemos de ir al templo, entonces ocurre lo que está ocurriendo con algunos hermanos, es decir, que los vemos como que se han enfriado, dice la palabra, como que se han alejado, como que han perdido su primer amor, y eso sí es de preocupación para la familia pastoral y para los líderes de la iglesia.
Hemos tenido un tiempo y no se ha ido este tiempo de muerte, este tiempo de enfermedad, este tiempo de angustia y desesperación que lo vemos a diario en nuestra práctica profesional como médicos. Este tiempo de crisis económica porque se siente que no hay dinero, se siente que no alcanza lo poco que se gana, y es más, muchas personas han sido incluso cesadas en sus trabajos. Entonces, si ante este llamado de atención de Dios, nosotros no crecimos espiritualmente, ya no sabemos realmente qué se necesita para que el pueblo de Dios crezca espiritualmente. Porque es un tiempo en el que necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y esa paz que necesita el pueblo, esa paz que necesitamos, solo Dios nos las puede dar. Él entonces, sí, también necesita que nosotros regresemos a nuestra vida espiritual, pero que regresemos fuerte, que regresemos nosotros realmente con una gran carga espiritual. Eso necesita Dios de nosotros. Entonces yo los invito a que ustedes mediten y ustedes digan, ahí donde están, digan, mi familia, mis hijos y yo vamos a regresar más fuerte a la vida espiritual. Acordémonos del poder de la palabra que dice nuestra Biblia que nosotros tenemos, que decretamos y se cumple lo que nosotros expresamos. Entonces sí, digamos nosotros, mi familia, mis hijos y yo regresamos más fuertes a nuestra vida espiritual. Y siempre yo me refiero en las prédicas mucho a Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Quién pudo o puede poner en duda la fidelidad de Pablo en la obra de Cristo? Nadie. Pablo se cree, no hay fechas, tiempos exactos, pero se cree que estuvo entre 25 y 30 años entregado por entero a la obra de Dios. Él pensaba que cuando llegaría a Roma, ya después de hacer sus viajes que están escritos en la Biblia, él probablemente con todo lo que había hecho, y nosotros nos imaginaríamos, con todo lo que tú haces para Dios, Pablo debería de haber llegado a Roma como un gran evangelista, como hay muchos evangelistas de hoy en día, con coliseos llenos, con esas ganas que le ponía Pablo para acrecentar ese gran número de cristianos, para bautizar a mucha gente. Nosotros nos imaginamos que es lo menos que merecía Pablo. Pero ¿cómo llega Pablo a Roma a cumplir su ministerio? Llega Pablo a Roma vejado, esposado, prisionero. Llega a Roma. Seguro que nosotros nos preguntaríamos, o que capaz Pablo se preguntó, ¿a qué Dios estoy sirviendo? ¿Qué Dios es este? Si voy a Roma a evangelizar, lo mínimo que debe hacer mi Dios es cuidarme. Mas sin embargo no fue así, sino que llega prisionero. Pero imagínense, Pablo le dice a los tesalonicenses que justamente fue en este tiempo de tribulación cuando mejor desarrolló su ministerio. Esto aquí, prisionero, donde él escribe sus mejores cartas, donde escribe sus mejores epístolas. Y no solo ello, sino que es aquí cuando más gente se convertía ante su predicación del evangelio. Sí, porque cumplió un tiempo de arresto domiciliario. Eso ya viene desde la época de Roma. Quizás el pueblo, estimulado por ver la injusticia de un hombre que servía, de un hombre que amaba al prójimo y que estaba siendo acusado, insultado, que estaba siendo ajusticiado,
que estaba siendo juzgado injustamente. Pero Pablo nos enseña que aunque los planes no salgan como tú quieres, que aunque no sea lo que tú te imaginaste cómo llegar a ese último lugar que fue a Roma a predicar la palabra, igual tú tienes que agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un camino mejor. Porque Dios nos ama. Y porque Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Pero lo que pasa es que nosotros a veces nos desesperamos. El ser humano se caracteriza por no tener paciencia. El ser humano no quiere pasar ninguna prueba. Y no entendemos nosotros que la bendición de Dios es tan grande y nuestro corazón, en cambio, es tan pequeñito. Y entonces nos parece que Dios está demorando, pero no es así. No es así. Él está esperando que nuestro corazón se agrande para que pueda caber esa bendición tan grande que tiene para ti y para mí. Por eso yo los llamo a que agradezcamos a Dios siempre. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en Santiago 1. Santiago 1, versículo 1 y versículo 2. Y ahí nos dice Santiago, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso nos dice la palabra de Dios. Siempre recuerdo yo, y cuando leemos Juan 11, la muerte de Lázaro, que es muy leída por el mundo cristiano, vemos cómo las hermanas de Lázaro le piden a Jesús, no le piden directamente, lo mandan a ver a Jesús cuando Lázaro estaba agonizante y le dice que vaya a curar a su hermano. Le manda a decir, dice la palabra: he aquí, el que amas está muy enfermo. Y Jesús demoró. Sí, Jesús, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo: la enfermedad de Lázaro no es para muerte. La enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso dijo Lázaro. Pero él demora. Y cuando Lázaro ya había muerto, ahí va Jesús al cuarto día. Y prácticamente Marta, eran las hermanas Marta y María de Lázaro, Marta prácticamente le reclama a Jesús y le dice, como que le dice: a la hora que viniste, deberías haber venido cuando estaba enfermo, pero ya está muerto, le dice. Ya es tarde. Sí, ¿y por qué demoró Jesús, mis hermanos y mis amigos? Porque lo que ellas estaban pidiendo hace 4 días era muy pequeñito. Pedían era la curación de Lázaro. Y Jesús tenía algo más grande para él. Él tenía la resurrección para Lázaro. Algo que significaría que se glorificaría en esa resurrección el Hijo del Hombre. Sí, así como Marta y María, muchos cristianos le reclaman a Jesús. Sí, converso con hermanos en el que son hermanos que sabemos de su fidelidad, sirven a la iglesia, están en obediencia, están en oración, piden comunicación constante con Dios, y de pronto les comunican que han perdido su empleo. ¿Qué haces tú cuando eso te ocurre?
Dice Pablo, dale gracias a Dios. Dice Santiago, lo mismo. Dale gracias a Dios. Pero no, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? No estamos dispuestos a esperar. Creemos que nosotros tenemos el camino correcto. Nosotros no estamos dispuestos a esperar. Probablemente Dios nos tiene preparado algo mejor, pero nosotros no queremos esperar. Ese tiempo entre la pérdida del antiguo empleo hasta que llegue el nuevo empleo y nos desesperamos. Y es ahí cuando no pasamos la prueba. Porque en vez de que nosotros le abramos nuestro corazón a Dios, entonces nosotros le cerramos nuestro corazón y nos llenamos de amargura, de dolor, de estrés, de incomprensión, y la bendición que estaba para nosotros se pierde. Esa bendición se demora. Nos enfermamos, comenzamos a gastar más, tenemos que ir al médico, exámenes, medicina, creemos que estamos enfermos y no es tal. El problema somos nosotros. El problema no existe. Tú lo que pasa es que no has creído en la promesa de Dios. Tú no entiendes que tu tiempo no es el tiempo del Dios. Él en su soberanía es el dueño de nuestras vidas. Y esto con el que perdió el empleo, pero también con el que estudia, con el que está enfermo, con el que tiene que viajar, con el que busca novia, con el hijo que no quiere regresar a la iglesia, sus padres se desesperan, todos se desesperan. El ministerio de Pablo fue todo lo contrario. ¿Qué no pasó Pablo? Y él no se desesperaba. Confiaba en que siempre venían cosas mejores. Y me voy a referir el día de hoy, y les pido que ahí nos vamos a detener, en una epístola de Pablo a Filemón. Un libro de una página nada más, solo de una página. Filemón tiene un solo capítulo. Y les pido que abran sus Biblias entre Tito y Hebreos. Ahí encontramos a Filemón. En esta epístola, Pablo ya en prisión, podemos encontrar que le dirige una carta a Filemón. ¿Quién era Filemón? Era un cristiano próspero de Colosas, que tenía muchas propiedades y tenía gran cantidad de esclavos. Y aquí se va a referir en este libro a Onésimo. Onésimo, uno de los esclavos de Filemón, de pronto le roba a su amo y huye a Roma. Muy bien. Pablo había sido quien le predicó la palabra a Filemón. Fue el instrumento que Dios había utilizado para que Filemón conozca a Cristo. Pablo estaba en prisión. Onésimo, no sabemos qué, pero también la Biblia no nos narra cómo, Onésimo de pronto también va a prisión en Roma. Y oye el evangelio de los labios de Pablo nuevamente. Y se convierte. Pablo conoce lo que Onésimo había hecho. ¿Y qué hace? Lo envía de regreso con esta carta, con esta epístola, para que Filemón le otorgue la libertad. Y yo los invito, como decía, a leer Filemón 1, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice Pablo a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo,
Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pongámosle un poco de colorido a esto, yo siempre digo. Nos dice la Biblia que Pablo le escribe a Filemón que lo acepte de regreso a Onésimo. Ya dijimos que no sabemos cómo se conocieron, pero quizás se me ocurre a mí que Onésimo, porque cuando tenemos un pecado, el enemigo nuestro no nos afloja y siempre caemos en el pecado. Probablemente le robó a Onésimo, se huyó a Roma y en Roma capaz que cayó también en otras de esas travesuras, ¿verdad? Y cae en prisión. Probablemente ahí es que conoce a Pablo, ¿verdad? Entonces, viene Pablo y le escribe y dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y aquí hacemos una similitud de la vida nuestra, de nuestra antigua vida y de la vida actual. Lo mismo puede decir Jesús de nosotros. Nosotros también fuimos engendrados por Jesús. ¿En qué? En el nuevo nacimiento, en su dolor, en su prisión, porque Él se aprisionó al cuerpo humano. Jesucristo en su ministerio de amor, siendo Dios, siendo todopoderoso, es decir, siendo omnipotente, siendo omnisciente, siendo omnipresente, Él, siendo todo esto, se aprisionó en el cuerpo humano, en esa figura de Jesús, y no porque perdió su divinidad, porque Dios no puede perder nunca su divinidad, sino por esa obediencia al Padre que lo enviaba para que podamos nosotros ser salvos. Él no podía usar su poder y nos hace a nosotros de nuevas personas en su dolor, nos hace nuevas personas en su muerte, nos hace nuevas personas en su sangre, porque somos fruto de ello, somos fruto de su pasión, de su muerte. Y es por eso que nosotros decimos que no hay otro nombre dado a los hombres que fuera Jesucristo, no hay otro. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurrió esto? Porque nosotros valemos mucho para Dios. Porque si no valiésemos lo que nosotros valemos para Él, Él no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros y nosotros de esa forma poder acceder a la vida eterna. Sí, pero eso no lo entendemos nosotros. No entendemos el amor de Dios. Y nosotros, por eso yo les digo, mis hermanos, amigos, no permitamos que las circunstancias de la vida nos hagan creer a nosotros, nos hagan sentir que no valemos. No. Que no completas en los jóvenes el puntaje de ser bachiller para acceder a una carrera. Eso ellos dicen, ¿será que no valgo para nada? Y se convencen de ello. Que tu esposa te rechaza, ¿será que ya no valgo? Sí. Que tienes la tercera edad, ya estoy viejo, ya no valgo. Que me sacaron del trabajo, no valgo. Que perdí a mi padre, que perdí a mi madre, no, yo no puedo vivir, no.
hermanos, amigos, nosotros valemos demasiado. Y no es por nuestra cara, no es por nuestra casa, no es por nuestras propiedades. No, nosotros valemos simplemente porque somos hijos de Dios. Por eso, ¿por qué entonces estamos nosotros llenos de temores? ¿Por qué estamos enfermos de complejos? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de curarnos de estos temores. Nosotros debemos entender que nuestro valor depende del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Pablo en Filemón le escribe a Filemón y le dice a Onésimo: tienes que regresar a tu casa. Y nace una enseñanza. Tú no puedes esperar un futuro maravilloso y brillante si tú no arreglas tu pasado. Y eso es lo que hace Pablo. Probablemente Onésimo le haya dicho: no, yo no quiero regresar donde Filemón, vine haciendo esto. Y así hay muchos hermanos que llegan a Cristo y tienen cuentas pendientes, todavía tienen odios, tienen falta de perdón, no perdonan o no son perdonados. Igual, no. Pablo, ¿qué le dijo? Probablemente le dijo: Pastor Pablo, porque Pablo cumplió todos los ministerios, era pastor, le ha de haber dicho: pastor, pero si yo ya soy nueva criatura, yo no necesito llegar a donde Filemón. No, él le dijo: sí, tienes que regresar, tienes que arreglar tu pasado. Y eso nos deja una enseñanza. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Quiere que nosotros regresemos, quiere que volvamos a limpiar todo lo que hemos dejado. Él quiere que arreglemos esas cosas para que nosotros seamos felices. Es verdad que Él nos ha perdonado, pero cuando nosotros nos reconciliamos, cuando perdonamos, cuando nos perdonan, nosotros podemos dormir tranquilos. Es decir, Pablo quiere cristianos que no sean endurecidos en su conciencia. Y le dice en los versículos 11 y 12, le dice a Filemón: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Y ya leímos el 13, 14, 15 y ya nos vamos a referir a ello, pero quiero que lean el 17 y le dice: así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Miren estas palabras de Pablo. Estas palabras son las mismas palabras de ese Cristo maravilloso que nos manda a arreglar nuestro pasado. Y nos dice: si no te alcanza, yo lo pagaré, yo lo haré por ti. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón en relación al comportamiento y a lo que le había robado a Onésimo. Pero como digo, veamos el versículo 15. Quiero regresar al versículo 15. Y dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y muchos cristianos tienen vergüenza de su pasado. Se miran al espejo, se ven tatuajes, se ven cicatrices, se ven ellos las drogas que han dejado sus secuelas en su cuerpo. Muchos cristianos con cirrosis, con sida,
la carga que llevan de la prostitución, del homosexualismo, registros penales, etcétera, etcétera. Y sí, y se paran frente al espejo y muchas veces vienen donde el pastor, vienen donde su pastor y me dicen, esto es mi pasado, esto es antes de conocer a Cristo. Ahora dice, lo he recibido, pero lo quiero servir. Pero cada vez que me acuerdo, dice, vuelvo a la realidad. Yo debo decirles lo que siempre les repito. ¿Cuál es la realidad? La realidad es hoy. La realidad no es el pasado, que dejó cicatrices, lamentablemente, sí. Pero nosotros cuando nos vemos esas cicatrices de su pasado, de ese pasado que tuvimos, nosotros debemos no caer en conmiseración, no caer nosotros en irnos hacia atrás, sino que deberemos levantar las manos al cielo y decir, gracias Dios mío, porque me libraste de ese pasado. Porque si nos arrepentimos cuando venimos a Cristo, no vale que nosotros digamos hoy, nunca más seré la misma persona. No, efectivamente, nunca más serás la misma persona porque ahora vas a ser mejor, porque lo que pasó, pasó y hoy te ha sido todo perdonado. Pablo lo mismo dice. Pablo dice, ojalá ojalá Onésimo, que nunca hubieras robado, le dice. Pero ya que lo hiciste, a pesar de esto, vas a ser mejor. Porque la palabra de Dios, ¿qué nos dice en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mis hermanos, amigos, si estás en esta situación, o hermano, si estás frío, si te atormenta tu pasado, en el nombre de Jesús, yo te digo, no mires hacia atrás, mira hacia adelante, mira esa cruz. Esa cruz es el significado de cuánto te ama Dios. Ese es el testimonio de amor de Dios hacia nosotros. Ese es la inspiración para que tu vida sea una vida de testimonio nuevo hacia la conversión de nuevos creyentes. Y quiero hoy hablar de uno de los problemas que tienen los papás en la congregación. Llega el joven y le damos educación cristiana al niño. Lo traemos a la escuela dominical. Está en los grupos de jóvenes, en el ministerio de adolescentes. Pero un día dice, papá, no quiero saber nada de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 15, el que he dicho que nos detengamos? Versículo 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué quiere decir? No te desesperes. El diablo puede estar haciendo su trabajo en ellos. Claro que sí. Puede hacer lo que quiera. Pero recuerda que no va a vencer. Te lo aseguro, no yo, sino la palabra de Dios. No va a vencer. Y las promesas de Dios están ahí. ¿Qué dice Eclesiastés 11:1? Estas palabras de significado enorme dicen: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Sí ves? Echa tu pan sobre las aguas.
porque así pasa el tiempo, lo hallarás. ¿Y qué dice Isaías 55:11? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Sí, iglesia, sí, hermanos, todas las horas que pasamos arrodillados clamando al Señor, todas las horas de súplicas a Él, no están perdidas. Dice su palabra, porque quizás para esto se apartó por un tiempo. Solo cuando el hijo está lejos, cuando el esposo está lejos, porque hablamos del hijo, pero hablamos del esposo, hablamos de la esposa, hablamos del hermano del que me refería yo, que se ha alejado de la congregación. Entonces a nosotros ese tiempo nos parece una eternidad. Y no debemos caer en la desesperación, porque así somos. Caemos en la desesperación y parece y pensamos que nunca va a volver nuestro hijo a la iglesia, o que nunca va a regresar el hermano, y hasta nos sentimos culpables. Sí. Pero recuerda que Dios al ser humano le dio libertad. Y es uno de los bienes más preciados de la humanidad, la libertad. Pero esa libertad tiene un precio muy alto. Un precio muy alto, caro y doloroso. Eso sí, tengamos eso presente. Dios pudo habernos hecho robots, unos robots obedientes, y Él se hubiera librado de tanto problema, de tanto dolor de cabeza. Pero en su infinita misericordia y amor nos dio a nosotros libertad. Y Él se hubiera ahorrado tener que enviar a su Hijo Jesucristo a que muriera por estos pocos de pecadores, pero libres. Yo les pregunto, porque a veces hay ese sentido de culpa en los padres, ese sentido de culpa en los pastores. Quizás no se está predicando bien la palabra. No. Yo pregunto, ¿puede haber un padre mejor que Dios? Estoy hablando del Dios Padre. Definitivamente no. ¿Puede haber un pastor mejor que Jesucristo? ¿Puede haber alguien que ama más a sus hijos que Dios? No. Y Él hace todo lo posible porque sus hijos anden en sus caminos. Pone gente que te predique. Abre tu corazón, abre tu oído espiritual. Pero sin embargo, vemos que la humanidad, a pesar de todo lo que ha hecho Dios, a pesar del sacrificio de Jesucristo, la humanidad quiere escoger su propio camino. A pesar de que te cuidó en la pandemia, a pesar de que no te enfermaste, a pesar de que te recuperaste, ya vemos nosotros las discotecas, los salones y los moteles llenos. Es decir, regresamos a lo mismo, regresamos al pecado. Pero yo pregunto, entonces si hay un padre que debe sentirse culpable, debe ser Dios, pues. No, Él sabe que la libertad tiene un precio. Por lo tanto, cuando el diablo le diga al padre, tú eres el culpable de que tu hijo no esté en la congregación, tú eres el culpable, pastor, que los hermanos no estén asistiendo a la iglesia o que no se estén congregando ahora por este medio, tú, si cumpliste, ten calma, ten paciencia, porque tu palabra dice que, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, dice. Y al final dice, para que le recibieses
para siempre. Y tu hijo, ten la seguridad de que volverá. Y ese esposo o esa esposa que lo tienes en oración va a venir a la iglesia. Y esos hermanos que andan distraídos van a regresar. Pero acuérdate, eso sí, que esa libertad tiene un precio. Ten calma, hermano. Ten calma. Espera que las gotas de lluvia tardía caigan. Esa lluvia tardía va a caer y va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Ahí donde tú piensas que ya no hay esperanza, va a brotar la vida. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios. Tal vez, dice la palabra, es necesario que por algún tiempo se vaya, pero ¿para qué? Para que cuando regresen, regresen a sus caminos para siempre. Ahora, ¿qué hacemos? No nos queda más orar por los hermanos, orar por nuestros hijos, orar por el amigo, porque ninguna oración que nosotros hagamos es en vano. Ninguna oración nuestra se pierde. Todas llegan a los oídos de Dios. Sí, tu hijo, tu esposa, todos ellos van a rendirse ante Dios. Calma debes tener. Ten paciencia. Dale. Y es más, quizás voy a pedirles algo que ustedes van a decir, el pastor Marco está loco. Sí, les voy a pedir, démosle gracias a Dios porque nuestro hijo no quiere venir a la iglesia. Démosle gracias a Dios porque tu esposa o tu esposo está apartado. Dale gracias a Dios porque el hermano anda distraído, como dije antes. Acuérdate de algo. Dios nunca pierde el control. Nunca. Y Dios lo que pasa es que dirige la vida de dos maneras. O Él inspirando. La primera forma, Él te inspira y tú vienes. O la segunda, cuando no te dejas inspirar, cuando el ser humano no se deja inspirar, Él permite. Es un Dios maravilloso. Él te da libertad. Te deja que hagas lo que tú quieras. Pero no porque tú haces lo que quieres, tú crees que Dios ha perdido el control. Jamás, mi hermano, mi amigo, jamás. Dios sigue en control de nuestras vidas. Él es omnipotente, acuérdate de eso. Agradécele a Dios, confía en Dios, acuérdate que Dios nunca te va a fallar. Y esto que les digo en relación a los hijos, en relación a los hermanos, aplícalo en todos los lugares de tu vida. Has perdido el empleo. Quizás sea por un tiempo. Quizás, dice su palabra, sea bueno para ti, para que aprendas a confiar en Dios. Perdiste la salud. Quizás sea por un tiempo, dice la palabra. Quizás sea bueno para ti, para que aprendas a depender de Dios. Pero hermano, amigo, confía en que esa salud va a regresar. Y no solamente va a ser la salud física, sino que va a regresar la salud espiritual para ti. Y esa salud espiritual va a regresar para siempre. Hermanos, amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Dios derrame bendiciones sobre sus trabajos. Dios derrame bendiciones sobre sus familias. Dios derrame bendiciones sobre su salud. Pidámosle a Dios, sigamos inclinados a Él, pidiéndole por la congregación, pidiéndole por los hermanos, pidiéndole por la sanidad de nuestra familia,
por la sanidad de nuestros gobernantes, por la sanidad de las autoridades de nuestra patria, para que dicten medidas compensadoras a favor de nuestro pueblo. Oremos por todos ellos. Mis hermanos, nos vemos la próxima semana, si Dios los permite. En el nombre de Jesús hemos hecho todas estas peticiones. Por lo tanto, valga que nosotros digamos ahí donde estamos, amén y amén. Dios los bendiga.